Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Festivales, uno de los podcasts de otros cines con el auspicio de nuestros amigos de Movie. Me parece interesante recorrer un poco lo que fue la propuesta del cine latinoamericano de este año. Vos hablabas de Moscas, Flies, la nueva película de Fernando Emke, el director de, bueno, Temporada de Patos, un cineasta como bastante interesante, que, bueno, que no ganó nada, pero me parece que fue un buen año, sobre todo el cine mexicano, porque recién estaba haciendo como un paneo, un punteo. Y estuvo Moscas en competencia oficial, estuvo la de Nicolás Pereda, Lo demás es ruido, o bueno, el Everything Else is Noise, que es un poco el título internacional. Estuvo Chicas Tristes, la película, esta ópera prima de Fernanda Tovar en Generation, que a mí me gustó muchísimo y que terminó ganando tanto el premio del público como el premio de los jurados, con lo cual, bueno, es una película muy de consenso. Así que me parece que es una cinematografía que, viendo también el apoyo que está teniendo por parte del gobierno mexicano, habla de un buen presente. No sé si querés hacer una valoración, algo ya dijiste, pero de por qué es interesante la de Fernando Emke y después habla si querés un Sí, poquito de la de sí, Pereda. sí, la de Pereda, de que de hecho es una de las películas que quizá me han gustado más del festival. Eh, Sobre la de Fernando Emke, es una película, yo creo que tiene, tiene para mí dos cosas, especialmente dos cosas muy interesantes, ¿no? La premisa de la película es la de un padre con su hijo que se tienen que instalar en una habitación de alquiler que alquila una mujer, ¿no? Una especie de solitaria, ¿no? Porque tienen que ir a visitar, ¿no? A la mamá del niño, a la esposa de él, que está ingresada, digamos, se entiende que en bastante mal estado en un hospital. Claro, aquí, a partir de aquí hay como varias cosas interesantes, ¿no? La primera es que es una película que va mutando, digamos, respecto al punto de vista y respecto a quién es el protagonista o la protagonista de su película, ¿no? Empieza, digamos, con esa mujer que vive sola, ¿no? Que pasa los días jugando al sudoku, ¿no? Limpiando su casa, persiguiendo las moscas, molesta por todo, ¿no? Luego pasa, ¿no? Al padre de la criatura, luego finalmente al niño, que hay escenas que están realmente muy bien rodadas desde el punto de vista de- del niño, ¿no? Y luego, digamos, también va mutando en el punto de vista, pero también va mutando un poco en la que van siendo las relaciones entre estos tres personajes, ¿no? Ujú, Hasta alcanzar momentos, yo creo, realmente muy, muy bonitos, ¿no? ujú, Y luego la otra cosa interesante, además de que se introduce, por ejemplo, todo un tema, ¿no? En relación a los videojuegos, ¿no? El niño juega mucho a un juego de estos de maquinitas, ¿no? De invasores del espacio, ¿no? Y la manera en que lo filma, yo creo que es como muy interesante, y aparte que va encontrando un cierto punto en común entre el sudoku que juega la señora, ¿no? Y los juegos a los que juega el niño. Pero luego la otra cosa, o lo más interesante para mí, es que siendo una película, antes hablábamos, ¿no? De la película ganadora, Yellow Letters, ¿no? A partir de esta cosa, ¿no? Del dramón, muy histérico, muy subido de tono. La película de Lance Hammer al final tiene momentos que también son eso. Hay momentos que se maneja muy bien de tono, pero hay el momento, ¿no? El que tiene que hacer como el momento del desgarro, ¿no? ujú, Y lo interesante de la película de M que es como pese a tratar un tema, ¿no? Y abordar el tema del dolor, ¿no? De una manera, podríamos decir, muy dura, ¿no? No hay nada, digamos, que pueda ser más doloroso, ¿no? Por ejemplo, que un niño, ¿no? Que está viendo que su madre realmente, ¿no? Está absolutamente enferma, ¿no? La película tiene mucha delicadeza al abordar esta cuestión.
Mm, Y se nota al final, ¿no? Cuando un cineasta es realmente bueno, cuando la película se topa con los peores momentos y sabe resolverlos no desde la truculencia, sino un poco, digamos, desde el gesto de sostener a los personajes, ¿no? mm, Sin que por ello se rebaje para nada el dolor, ¿no? Y mm. eso es algo yo creo que comparten quizá tres de las películas más interesantes de la sección oficial, ¿no? Moscas, que es la película de Fernando Emke, la película de Chanelec, porque también hay un duelo muy profundo, ¿no? Y luego, por ejemplo, la película de Titchakov, ¿no? Mm. The Loneliest Man in Town, Una película que es muy de este matrimonio, esta dupla que está siempre ahí en el límite entre lo ficcional y lo y documental, los documental. personajes reales que en este caso actúa o hace de sí mismo. Una película para mí muy kaurismaquiana en el enfoque y que bueno, es la historia de un, eh, músico que de alguna manera se resiste Dos, a, ¿no? a un desalojo y de alguna manera es como un resistente de este mundo digital, este mundo de corporaciones, es un hombre del vinilo, un hombre, ¿no? Como de otra época, y una película así muy entrañable. Pero volviendo para no extendernos demasiado a lo que veníamos hablando de cine mexicano, quería preguntarte sobre la última de Nicolás Pereda, que hago un aporte o un dato aleatorio, pero que tiene que ver por estos días está viniendo a la Argentina a una retrospectiva casi completa de su obra en la Sala Lugones. No se va a dar, lo demás es ruido, llega hasta Cobre, que es su película inmediatamente anterior, que está muy bien también. Pero es un director que está filmando mucho y que yo lo asemejaría, no en el estilo, pero sí en esta idea de hazlo tú mismo y hazlo como puedas, que es Hong Sanso, porque vos mirás acá, guión, fotografía, edición, música y dirección, Nicolás Pereda, ¿no? Hay algo ahí Sí. también de hacer las películas con mínimos recursos y bueno, y te gustó mucho, ¿no? Lo demás es ruido. Gustó mucho que conste que la actriz principal, Teresita Sánchez, es la misma actriz que en Moscas de Fernando Emke. Ujú, Está espléndida en las dos películas. Y es una película que comparte muchas cosas con la película de Hong Sang-soo porque, de nuevo, es una película sobre el lenguaje y es una película que gira alrededor de una entrevista, ¿no? En este caso, dos entrevistadores que van a hacer que tienen que hacer como un reportaje en vídeo em, sobre una compositora, ¿no? Y esta compositora lo recibe en la casa de una amiga suya. Y a partir de ahí de nuevo se genera, ¿no? como un tránsito de roles, etcétera, de a quién entrevistar, ¿no? Si a la compositora a la que iban a hacer las preguntas o a la amiga, ¿no? Es una película muy divertida, fue gracioso en este sentido que yo la vi en una sesión con público, ¿no? Al ser una película también que no estaba en sección oficial, no había pase de prensa y fue una película que además justamente en el pase de público la respuesta fue realmente de mucha risa, es decir, la gente respondía muy bien, ¿no? al sentido del humor de la película, que lo tiene mucho. Y de nuevo es una película que yo creo que plantea muy bien ah, una cierta mirada, ¿no? En torno a lo que podríamos llamar ¿no? un poco el mundo de las mujeres, ¿no? O una mirada, digamos, de las mujeres en el sentido, ¿no? de que se forman como dos grupos muy claros, ¿no? ujú, Los entrevistadores y luego otro personaje, ¿no? Que son hombres, ¿no? Y luego las dos amigas y la hija, ¿no? de una de ellas, que son las tres mujeres. Claro, ahí entran temas, ¿no? como la relación, digamos, o el lugar que ocupan las mujeres en el arte, ¿no? Cuestiones también en torno, digamos, a la maternidad, pero luego, digamos, también el tema también de ciertos lugares comunes, ¿no? de un formato como el de la entrevista. Es interesante también por un poco eso, ¿no? La mirada de un director, ¿no? En este caso de un director hombre respecto al universo de las mujeres, pero que funciona muy bien. Es una película, yo creo que debe ser una de las películas importantes de este año. ujú. Bien, y para cerrar el cine mexicano en el festival, yo destaco mucho Chicas Tristes, el debut de Fernanda Tovar, una película que podríamos inscribir en el subgénero del coming of age, digamos, dos chicas de 16 años que son íntimas amigas y que forman parte de un equipo de natación que está a punto de ir a un juego panamericano.
Hay una situación sexual de posible abuso, del tema del consentimiento otra vez, que es algo que está, digamos, recorriendo varias de estas películas, y después cómo la que es víctima puede o no puede contárselo a los demás, el tema de que el eventual o posible abusador es parte también del equipo masculino de natación. Pero bueno, es una película narrada justamente con una sensibilidad extrema, con una belleza sin recargar las tintas y bueno, con una gran empatía hacia estas dos chicas que están formidables. Así que nada, anótensela, seguramente irá recorriendo festivales. El otro día en Twitter me contestaba Rebordinos diciendo es una película extraordinaria, no sé qué, no sé cuánto, así que probablemente estén Horizontes Latinos, la de cine latinoamericano en San Sebastián. Nada, una película que sí fue uno de los descubrimientos de este año. Pero no solo cine mexicano hubo por el lado latinoamericano, nos gustó mucho a los dos la nueva película de André Novaes Oliveira, muy interesante director brasileño. La película se llama Si eu fosse vivo, vivía. Que bueno, también ahí hay una mezcla entre cierto realismo, naturalismo, incluso filmar aparte de su familia, filmar con su padre, filmar a su ciudad, eh, y una vuelta de tuerca con que tiene que ver con lo fantástico, los ovnis y lo alienígena, pero creo que muy bien trabajado y no sin caer en el capricho o en el ridículo. Es una película muy, muy sensible también a su manera. No sé qué te pareció a vos. Y que en cierta manera yo creo que tiene una estructura como muy, muy interesante ya en el momento en que arranca en el pasado, ¿no? Es una película que arranca en el pasado, ahí con un dispositivo, yo diría, y con un despliegue también de recursos a la hora de, ¿no? de mostrar, ¿no? El Brasil de otra época que está muy bien, ¿no? Luego pasa a la Claro, época digo, tiene contemporánea y luego se perdón, proyecta. simplemente tiene como un prólogo de unos 15 20 Sí, minutos en los años 70, ¿no? En la década de sí, 1970, con los personajes adolescentes o jóvenes, y después salta casi 40 50 años a la actualidad de estos jovencitos ya transformados en una pareja que lleva justamente casi 40 50 años juntos. Y bueno, el protagonista masculino es el propio padre del director. La protagonista femenina es una escritora muy famosa en Brasil que debuta en la actuación y que de alguna manera vendría a ser la madre del director. La madre murió, así que toma el personaje, ¿no? La madre en la vida real del director murió, pero hay algo ahí entre autobiográfico y esta vuelta de tuerca que tiene la película por la obsesión que tiene el padre o el protagonista veterano por el tema de los ovnis, ¿no? De los objetos voladores no identificados y la vida extraterrestre. Pero, perdón, te había interrumpido porque quería hacer esta no, aclaración. no, no, ya, yo creo que sí, así está bien. Em, no, y que la gracia de la película precisamente es esta, ¿no? Cómo fluctúa y cómo pasa de una dimensión, nunca mejor dicho, a otra, ¿no? De una dimensión temporal a la otra, y de una dimensión, ¿no? Entre lo real, ¿no? Em, y la posibilidad, digamos, de lo fantástico. Además, un director que, bueno, no solamente con el padre, sino con muchos vecinos o actores locales. Él es alguien muy afincado en una ciudad de Minas Gerais que se llama Contagem. Ahí transcurre y ahí transcurren varias otras películas valiosas de él, como El La Volta na Quinta Temporada, El Día que Te Conocí. Así que, nada, es un director que todavía no ha explotado, que obviamente hace un cine mucho más pequeño que no sé, un Walter Salles o un Clever Mendoza Filho. No está en esa liga de los grandes cineastas reconocidos internacionalmente, pero me parece interesante poner el foco en, bueno, un director como André Novaes Oliveira. Y me parece que sería un buen cierre contar un poquito otras películas latinoamericanas. Destaco por un lado Hangar Rojo, película chilena de Juan Pablo Salliato, ambientada durante la última dictadura, una especie de reconstrucción de una historia real
de alguien que puede ser visto como una especie de Schindler chileno, porque es un militar que de alguna manera salvó de la muerte a varios secuestrados, detenidos que iban a ser fusilados. Así que nada, una película en blanco y negro, coproducción con Argentina, filmada en Mendoza, eh, muy valiosa, una gran ópera prima chilena. Y nos quedaría para cerrar dos películas argentinas, el cine argentino que siempre ha tenido una presencia importante en Berlín, este año no fue así, por obvias razones de que se está produciendo menos y que hay menos para ofrecer a los festivales, pero en Forum se dio Bosque Arriba en la Montaña y en Perspective, esta competencia de óperas primas, se dio El Tren Fluvial. Si querés, Bosque Arriba en la Montaña, creo que la pudiste ver, Viole, y de alguna manera yo la ligaba con cierta tendencia del cine argentino o del documental argentino a reconstruir, a mirar, a repensar casos de violencia sistémica estatal. Eh, la nueva película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, era el caso de Javier Chocobar. La película Todo Documento de Civilización de Tatiana Massú, el caso de Luciano Arruga. Y Bosque Arriba en la Montaña es el caso del asesinato por parte de la Gendarmería de Rafael Nahuel, un joven mapuche en la Patagonia. Eh, Hay dispositivos similares y dispositivos distintos, qué se toma, qué se reconstruye, cómo se trabaja el material de archivo, pero creo que son películas que a partir de un caso puntual tratan de hablar de, bueno, de los vestigios, y no tan vestigios, sino cosas concretas que tienen que ver con, bueno, con el odio racial, el odio hacia los pueblos originarios, cierto colonialismo y cierto racismo que se mantiene durante décadas y siglos. Así que me parece que más allá de los valores que lo tiene esta película de Bordenave, hay algo ahí que el cine argentino está buscando. No sé qué te pareció a vos. Sí, yo creo que el cine argentino está buscando y que también, digamos, otras películas también latinoamericanas están buscando, ¿no? Que es esta, como un cierto cine no forénsico, podríamos decir, ¿no? De hacer un Sí. ejercicio, ¿no? Em, además, digamos, muy riguroso en algunos momentos, a veces con dispositivos diferentes. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, las dos que he visto yo, que son Nuestra Tierra y esta película que se proyectó ahora en Berlinale, Mm. son las dos que yo he visto y creo que tienen como dispositivos y trabajan sobre elementos diferentes, ¿no? Pero hay esta idea, digamos, de que el cine puede jugar un papel también de manera muy claro a la hora, digamos, de establecer una justicia, ¿no? Y que la justicia, digamos, también eh, se pueda implementar. Yo creo que es una película muy interesante en términos justamente de lo que implica en términos de comunidad. Y creo que es una película también muy interesante en términos precisamente de lo que trabaja sobre, o sea, es decir, de qué recursos utilizar a la hora, digamos, no de hacer un documental simplemente ilustrativo, sino un documental que pueda trabajar a partir de la idea de la prueba, ¿no? Mm. Y en este sentido, una de las partes también que me parece más interesantes de la película es em, la manera en que se establece podríamos decir, la inoperancia, ¿no? En algunos momentos de la propia justicia. Hay escenas que simplemente son grabaciones, podríamos decir, de una reunión de Zoom o de Google o de lo que sea, ¿no? En pleno juicio, ¿no? Porque hay partes que están en lugares diferentes, con lo cual se tiene que hacer una reunión, una parte del juicio online, ¿no? Y que Internet no funciona, digamos, ¿no? Mm. Entonces, con lo cual, ¿no? Alguien lanza una pregunta a un testigo y no puede haber respuesta porque nadie escucha lo que se está diciendo, ¿no? Mm. Entonces, ese mecanismo que es muy sencillo porque en el fondo no se está filmando nada de nuevo, sino que se está utilizando el material que ya existe, ¿no? Y propio justamente del proceso judicial. Revela, entre otras cosas, que a veces, ¿no? El sistema judicial de por sí no alcanza, ¿no? O que el sistema legal no alcanza, digamos, a hacer justicia de una manera como pertocaría, ¿no? Y es ahí
yo creo que es donde es interesante la propuesta, porque la respuesta vendría a ser que el cine entonces puede aportar algo, ¿no? Ujú. Totalmente. Sí, 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 sí. Creo que Sofía Bordenave con muy poco hace mucho y nada, a veces con un mapa o una prueba forense o como vos decís, un fragmento de una audiencia vía Zoom que sale todo mal, dice muchísimo y explica un poco también por qué la justicia como vos decís, o es inoperante o de alguna manera hace cierta vista gorda respecto de los abusos de los sectores más poderosos en zonas y comunidades desfavorecidas. Y el cierre podría ser con El tren fluvial, que es una película también argentina de Lorenzo Ferro y Luca Viñale, que yo decía, quizás sintetizando con esta idea a veces en un concepto resumir, es una película que podría ser como una especie de continuidad del cine de Luis Ortega, que de alguna manera formó a toda esta generación de actores y de cineastas, pero básicamente un gran homenaje a Leonardo Fabio, a su filmografía. eh, Cuando uno lee los agradecimientos en los créditos finales, el primer agradecimiento es a Leonardo Fabio. Leonardo Fabio aparece a partir de fragmentos de películas que se ven en un televisor, y uno puede encontrar en distintas escenas homenajes más directos, más cercanos o- o un poco más líricos, pero bueno, es una película que más allá de que es deudora del cine de Luis Ortega y del cine de Leonardo Fabio, creo que tiene algo, tiene búsqueda, bueno, esta idea también de trabajar con no actores o actores no profesionales. Ellos fueron a un pueblo en Madariaga y buscaron a gente de la comunidad, encontraron a este chico y a sus padres que no habían actuado nunca y los incorporaron y hicieron la película a partir de sus vivencias. Y básicamente lo que la película cuenta es como un chico que está forzado a estudiar malambo y a practicarlo día y noche. De verdad lo que quiere es escaparse de ese universo, por lo menos un tiempo. En una escena muy rara, les da como unos somníferos a su hermana y a sus padres y se va en tren, en este tren fluvial, a Buenos Aires y bueno, un poco también las vivencias que un chico de pueblo, muy, muy pequeño, no sé si tiene 9 o 10 años, vive en la gran ciudad, ¿no? Esta especie de aventura, desventuras, experiencias con personajes medio exóticos. Pero bueno, me parece que está lejos de ser una película disruptiva o extremadamente innovadora, pero hay unas ínfulas y un deseo bueno, de buscar, de probar, de trabajar por fuera de los cánones del cine argentino y bueno, también con un chico que nunca había actuado y personajes adultos que también tenían muy poca experiencia en el cine. Sí, aparte es una película yo creo muy bonita en su retrato de lo que significa, ¿no? O la manera que tiene, yo diría, de utilizar lo fantástico para representar lo que sucede, digamos, en el universo propio de un niño, ¿no? Creo que es una película, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con una cierta tradición, casi podríamos decir ya, de ese cine que para mostrar, ¿no? La toma de conciencia, bueno, lo que sucede, ¿no? En la psique infantil, ¿no? Abrirse un poco hacia algo casi por algunos momentos o fantástico o vinculado con el sueño, ¿no? Desde el Mago de Oz, podríamos decir, a Donde viven los monstruos o a la película aquella de Kiarostami, esa película tan hermosa sobre, ¿no? Aquel niño que se iba a ver un partido de fútbol y que al final, digamos, todo eso desembocaba en una especie de sueño, ¿no? Entonces, Ujú. esta idea un poco del viaje para revelar algo que es un proceso interior, ¿no? Y que es algo, digamos, que transcurre en el interior, en este caso, del personaje, que aquí es un niño. Tiene imágenes, yo creo, crea un mundo muy, muy singular de entrada.
más allá de ese mundo rural, el mundo al que va el niño al tomar ese tren fluvial, ¿no? Pero luego los momentos, podríamos decir, del recorrido son momentos cinematográficamente muy fascinantes, ¿no? Mm. Así que nada, recomendamos que la tengan en cuenta. Seguramente vendrá al Bafisi o algún festival local y después se estrenará. Es la ópera prima de Lorenzo Ferro, reconocido con el actor del Ángel, y de Lucas Viñale, ¿no? Esta dupla que ha presentado en Perspective, la competencia dedicada a óperas primas. Y aquí llegamos y aquí cerramos. Muchísimas gracias, Viole, y nos reencontramos seguramente, Viole, en algún próximo festival y en algún próximo podcast. ¿Qué te parece? Perfecto, así lo espero, con ganas. Un beso muy grande y hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.